Bueno, continuando con el tema, ahora veremos el punto número 2, parámetros de los engranajes. Estos determinarán la configuración mecánica de cada engranaje. Aquí observamos un dibujo con múltiples acotaciones, donde cada letra representa las características de los engranajes. ¿Qué significa cada una de ellas? Bien, paso a explicar. Tenemos aquí a los diámetros acotados, cada una con diferente color, pues cada diámetro tiene una particularidad diferente que permite la construcción del diente. Por ejemplo, tenemos al diámetro primitivo de color rojo. Este diámetro es la geometría circunferencial principal del engranaje, en donde se aplicarán las principales fuerzas de contacto, y es que a partir de aquí es donde nacen todos los conceptos y características de los engranajes. Dicho de otra forma, es que a partir de este diámetro se definen los demás diámetros y también se definen todas las características de los engranajes, tales como el diámetro inferior de su eje de color celeste, o llamado también diámetro de raíz. Este diámetro será la geometría que limitará el tallado de los dientes, pues más a fondo de este diámetro no se le debe tallar, ya que cambiaría la configuración física de la resistencia del diente a las fuerzas a las cuales va a estar sometida. Simplemente no serviría el engranaje. Luego tenemos al diámetro de base de su B en color amarillo. Este diámetro permitirá la construcción del diente con perfil de evolvente. El perfil de evolvente es una geometría determinada por la ecuación de evolvente. Esta geometría permitirá rodar los dientes en contacto a medida que también se van desplazando en una trayectoria circular. De lo contrario, el contacto entre dientes generará fricción, calor, desgaste, muchas pérdidas de potencia y movimiento. Esta ecuación de evolvente dependerá de un ángulo llamado ángulo de presión y definirá la curva de color naranja que podemos observar aquí. Los valores normalizados de ángulos de presión establecidos por los fabricantes en la industria global son ángulos de presión de 14 grados y medio, ángulos de presión de 20 grados y ángulos de presión de 25 grados. Los distintos valores se relacionan con la resistencia por flexión tanto en la base y en el flanco del diente, la interferencia entre dientes y la magnitud de las fuerzas actuantes que se ejercen sobre el eje. No obstante, al uso de estos ángulos, se recomienda evitar el ángulo de presión de 14 grados y medio porque actualmente se considera obsoleto, siendo el más usado el ángulo de presión de 20 grados y es el que más fácil se consigue. Y si pensaban que esta curva es un arco de circunferencia, no, esta curva no es un arco de circunferencia así como lo pueden notar o tal vez tenían en mente. Por último, al contorno tenemos al diámetro exterior de su A de color verde, el cual definirá el tamaño máximo del engranaje y limitará la altura total del diente. Por otro lado tenemos a P sub C llamado paso circular. Este mide la distancia en el diámetro primitivo, el cual va desde una cara del perfil de un diente hasta el otro extremo de la cara del perfil del diente que le continúa, y vendría a ser la suma de E, que es la distancia entre dientes, más S, que es el espesor del diente. Y este espesor también está ligado a un ángulo llamado ángulo del espesor del diente, alfa sub S. Luego tenemos a H sub A, que es el adendum, o también llamado cabeza del diente, y se mide desde el diámetro primitivo hasta el diámetro exterior. Y en la parte inferior tenemos a H sub F, que es el dedendum, o también llamado base del diente, y se mide desde el diámetro primitivo hasta el diámetro inferior. Como pueden observar, todas estas características están siendo definidas en base al diámetro primitivo. Luego tenemos a H, que es la suma del adendum más el dedendum, y representa la altura total del diente. Y seguimos y encontramos a R, que representa el radio de entalle, y estaría generando la curva de color azul que podemos observar aquí. Este radio de entalle en la raíz del diente permite la resistencia a la fatiga por flexión en la base del diente. En pocas palabras, ayudará a que el diente soporte más las fuerzas en contacto y no se rompa. También está H sub K y viene a ser la profundidad de trabajo. Es el doble del adendum e indica la profundidad máxima que debe alcanzar el diente contrario,
dejando un espacio C llamado holgura del diente, y es el espacio que debe tener el engranaje para permitir que el diente contrario no genere ninguna interferencia al momento de engranar. Y por último encontramos a B, y representa el ancho del diente. Este se determinará mediante las fuerzas actuantes en el diente, las características y factores de trabajo a los que estará sometido, y así como también del tipo de material con el que se construirá el engranaje. Entonces, el conjunto de todas estas características definirá una geometría con espacio vacío que podemos observar en la figura de color amarillo, en donde encontraremos a la distancia entre dientes. Ese espacio vacío constituirá la definición de módulo normal m sub n o simplemente módulo m, que luego será plasmado como el positivo en el perfil de corte de las herramientas fresas. Estas herramientas están catalogados con parámetros normalizados para poder mecanizar los dientes adecuados. Los módulos se diseñan en base a normas y sistemas de unidades que regulan su geometría constructiva de mecanizado. Y en esta tabla podemos observar algunos de los módulos más usados con normativa DIN. Estos números representan las medidas que deben tener cada una de las herramientas fresas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué medida tiene esta fresa? Esto podemos conocerlo a través del grabado que presenta esta fresa en la parte lateral, donde M indica que esta fresa está construido en base a la norma DIN y 1 es la medida que posee esta fresa, sujeto al Sistema Internacional de Unidades SI. Por lo tanto, esta fresa generará un adendum de tamaño 1 milímetro. Alfa 20 grados indica que esta fresa está diseñado para generar un perfil del diente con base a un ángulo de presión de 20 grados. Numeral 5 indica que esta fresa es la herramienta número 5 del juego de 8 módulos de medida 1. Sí, son un juego de 8 fresas de medida 1, y así para todas las demás medidas. Por ejemplo, la fresa de medida 2 trae 8 fresas que cortan distinto número de dientes. La fresa de medida 4 trae 8 fresas que cortan distinto número de dientes. Y así para las demás medidas. Esta herramienta número 5 de medida 1, con el grabado Z26-34, indica la cantidad de dientes que puede tallar esta fresa dentro de ese rango. Mayor o menor de eso, se tendrá que usar alguna de las 7 fresas restantes pertenecientes al juego de módulos de la misma medida. HSS indica que esta fresa está construido con un acero especial para corte en alta velocidad. Y lo demás pues son las siglas o las iniciales del fabricante. Cabe aclarar que con los módulos no es la única forma de fabricar o tallar engranajes. Esta es una de las más clásicas y las más usadas. Existen muchas otras formas como el de corte por hilo o conocido como electroerosión, la cual estamos viendo en pantalla. También se puede fabricar a través de la fundición, extrusión o por compresión de partículas metálicas que luego se llevan al calor para fusionarlos. Como pueden ver, esas son las características esenciales de los engranajes cilíndricos de dientes rectos. ¿De que hay más características? Pues sí hay más y los irán conociendo a medida que vayan estudiando los diferentes tipos de engranajes. Bueno, esto fue todo en cuanto a los parámetros de los engranajes. Nos vemos en la siguiente parte donde veremos las ecuaciones para el cálculo de engranajes.